Por cierto que hoy también los 6 policías estatales fueron enterrados ya en sus localidades de origen en distintos municipios del estado de Guerrero en ceremonias custodiadas por elementos de la misma corporación. Y mientras en Chihuahua, en menos de 24 horas, 2 comandantes y 8 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía Estatal fueron atacados a tiros por integrantes de un grupo criminal en 5 diferentes eventos. Esta es información de Francisco Javier Carmona. Esta obra titulada El testigo de Teresa Margolles es como se puede contemplar una crítica a cierto tiempo específico de la ciudad de Juárez, específicamente en el 2010, en donde Juárez tuvo su época más sangrienta y dura de todos sus tiempos. Teresa, en esta obra El Testigo, colocó todos los periódicos de un medio amarillista, no porque considere que el periódico es bueno en sí, sino porque en las portadas vemos los titulares, las imágenes un poco grotescas y títulos fuertes que nos muestran una realidad cotidiana. Lo que quiere el artista con esta obra, además de hacer conciencia de lo que hace la violencia y lo cual crueles pueden llegar a ser las pandillas, nos quiere mostrar también el ejemplo de superación que hay en las familias afectadas. Todos ellos dan ejemplo de lucha que viven en el día a día. Juárez es un claro y vívido ejemplo de cómo es la situación de México en aquellos tiempos, de cómo era el daño de los carteles, de lo complicado que es vivir en la frontera y sentirse acorralado sin tener escapatoria. Ser testigo de esta obra vil y despiadada como lo es la realidad, nos muestra que la lucha y la esperanza de cambio es lo único que nos queda, porque con venganza solo se continúa el círculo de muerte y crueldad, en donde nos encontramos fielmente aferrados a la muerte y heredemos el sentimiento de odio. Es por eso que a mi parecer nace el título de esta obra, que solo los testigos de esta obra podrán hacer el cambio, tras el trágico ejemplo de los que ya no están. Porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. ¡Viviendo sabroso! Ser testigo en la obra de Teresa es ver lo malo que fue nuestro pasado y la lucha tan dura que hay que vivir día tras día con el sufrimiento de un país que no cuida a su pueblo. Esta exposición trae consigo algo que también es llamativo a la distancia, se llama Promesa. Son los restos de una casa demolida en Juárez. Dentro de la exposición tendrán performances diarios. La reflexión de esta obra Promesa se puede mostrar metafóricamente obvia. Una casa destruida, una promesa incompleta, una promesa desmoronada, una promesa inservible. Retomando el autor visto en clase, en esta obra El Testigo, vemos que la autora con esto quiere que su mensaje sea permanente, pero muere lo efímero. Es algo corto, sustanciable, pero a mi parecer creo que lo hace siendo un poco romántica su obra, siendo arte contemporáneo con romanticismo escondido. Tomo referencia al autor con este ejemplo, abro comillas, precisamente por lo que respecta a mi figura de la dialéctica entre lo abyecto y lo sublime. Por lo demás se sabe que esta dialéctica siempre ha formado parte del cristianismo, donde los monjes deben vivir de manera abyecta, en la pobreza y la suciedad, para que sus pensamientos estuvieran dirigidos a Dios, y entonces se produjera un momento donde lo abyecto se transformara en sublime. Cierro comillas. También quisiera retomar la parte de que el arte no es consolador y no la merecemos. Es verdad, esta obra tampoco nos consuela, no nos protege, no nos alivia, simplemente muestra la cruel realidad de una época horrorífica de una manera sofisticada.